El libro que les voy a presentar forma parte de la Biblioteca de Ediciones de Clásicos Latinos del Renacimiento, BECLAR. Es un ejemplar excepcional desde varios puntos de vista, es un ejemplar único, el único ejemplar que se conserva de esta edición. Se trata del libro séptimo de la Historia Natural de Plinio el Viejo, impreso en Salamanca en 1560. El libro séptimo, de los 37 que componía la Historia Natural, se edita con el título que se ve en la portada, Plini Secundi Naturalis Historiae Liber Septimus, esto es, libro séptimo de la Historia Natural de Plinio el Viejo. El libro está dedicado a la antropología, al ser humano, y es así como se le suele conocer. También vemos en el pie de imprenta de la portada, así como en el colofón, al final de la obra, que el libro se imprimió en los talleres de Juan María de Terranova, 1560, en Salamanca. El libro está encuadernado en pergamino, como pueden ver, y está compuesto por 5 pliegos de papel. Los 4 primeros son de 4 hojas, cuaterniones, y el último ternión, de solamente 3 hojas. Para componer el libro, los impresores imprimían en la parte inferior derecha, normalmente con las letras del alfabeto, el orden de los mismos. Aquí lo podemos ver en la segunda hoja del primer pliego. El libro es una muestra de los adelantos tipográficos de la época, pues a las silografías iniciales, habituales, y de las capitales, se combinan la tipografía redonda, romana, con la cursiva itálica. La ciudad de Salamanca es uno de los lugares donde la imprenta se instaló primero, en 1580, y uno de los más activos en el primer siglo de la misma, pues se imprimieron 170 ediciones que se conozcan por ahora. En el siglo siguiente se imprimieron más de 500 ediciones más. Como muchos de ustedes se imaginarán, muchos de los productos salidos de los talleres de Salamanca tenían relación con la universidad, y este libro es un ejemplo de esto mismo. Francisco de Meneses, un profesor de la universidad, hizo el encargo de imprimir este libro, y la relación con la universidad en los impresos se ve en un detalle, por ejemplo, en este libro, y es la preocupación por transmitir variantes textuales que podemos ver aquí en los márgenes, por ejemplo, de estas 2 páginas, como les estoy señalando aquí. El impresor Juan María de Terranova también ocupa un lugar muy importante dentro de este gremio en la ciudad de Salamanca. Empezó a imprimir en 1559, de manera que esta obra de 1560 es uno de sus primeros trabajos. Se conocen más de 50 ediciones, muchas de ellas relacionadas con la universidad, y dentro de este grupo ocupa un papel importante el de los clásicos latinos. Además de este Plinio, el mismo año de 1560, Meneses imprimió el primer Horacio completo que se conoció en España. Desde el nacimiento de la imprenta, el interés por la historia natural de Plinio fue inmediato e intenso. Basta decir que en el periodo incunable se imprimieron 29 ediciones. En el siglo siguiente, en el siglo XVI, en el que apareció esta edición, se imprimieron más de 300. Una de ellas es la que les enseñamos aquí. De modo que la historia natural estuvo muy presente en los primeros tiempos de la imprenta. No solamente en ediciones del texto latino, también en traducciones y en otros trabajos que acompañaban. Es importante señalar que la enciclopedia de Plinio, que siempre fue muy conocida y muy importante en la Edad Media y en el Renacimiento, tuvo, por así decirlo, un momento de auge tras el descubrimiento. En España interesó especialmente contrastar con los datos de Plinio los hallazgos que venían del Nuevo Mundo, y para esto se consultaba muy a menudo la enciclopedia de Plinio. En España, la primera edición de Plinio tuvo lugar en 1524, en Alcalá de Henares. Fue de los libros primero y segundo con un comentario, promovida por el médico y humanista, médico del emperador Carlos I, Lope de Villalobos. Esta edición suscitó un amplio debate en el mundo académico que tuvo la consecuencia de una nueva edición de comentarios al libro de Plinio llamado Observaciones, hecho por el Pinciano, uno de los humanistas más importantes de este periodo. Bueno, pues bien, 15 años después de la última edición del Pinciano, se edita este nuevo impreso de Plinio en Salamanca, sin hacer ninguna mención de los trabajos anteriores, aunque esta edición sigue en buena medida las soluciones
y propuestas hechas por el Pinciano en sus observaciones. Solamente 7 años después, el año de la muerte del impresor, se vuelve a editar en el mismo taller en Salamanca un nuevo ejemplar, una nueva edición, en 1567, de la que casualmente también se conserva un ejemplar único. 2 años después, en 1569, esta vez en Alcalá de Henares, se edita nuevamente el libro séptimo, esta vez añadiéndole el libro octavo, con una serie de añadidos que hacen que esta edición complutense sea algo diferente. Pues bien, todavía 17 años después, y nuevamente en Salamanca, se vuelve a editar el libro séptimo, esta vez en el taller de Pedro de Laso. Este nuevo impreso del libro séptimo de Plinio tiene mucha relación con este primero que les presentamos aquí. Como resumen, podríamos decir que este ejemplar único, que es la cabeza de una serie de ediciones relacionadas entre sí y que demuestra la importancia que tuvo el libro séptimo de Plinio en este periodo, del cual este ejemplar que les presentamos aquí es su muestra inicial.